Muy buenas tardes, amigas y amigos. Los saludamos desde el Complejo Cultural Atlas, hoy 27 de febrero, ya sobre fines del mes de febrero. Comenzamos con nuestro primer programa del ciclo 2026 y hoy con un invitado eh, que ya lo hemos tenido, amigo de la casa, pero que la coyuntura y la realidad internacional del día a día de hoy nos obligó a convocarlo nuevamente. Así que lo saludamos a Abdul Karim Paz. ¿Cómo estás, Abdul? Un gusto en saludarte. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Gracias por la invitación. Muy bien, un placer tenerte. Y aprovechamos a saludar a nuestro coequiper, un nuevo ciclo coequiper, ya vamos por 5, ¿verdad? Así que Luis Gote desde Mar del Plata, bienvenido Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gastón. Abdul, ¿cómo estás? Y una semana, si me permitís, vamos a romper un poquito con la introducción de cumpleaños. El martes pasado fue el mío y el domingo próximo el de Abdul. Y si me permitís, Gastón, quiero hacerle una pregunta a Abdul, porque creo que es un tema que pero muchos nos hacemos la misma pregunta. ¿Cómo se hace para cumplir un 29 de febrero? ¿Se festeja un 28 o un 1 de marzo? Es una gran Sí. duda esta. Se festeja el primero porque es después del 28 lo que venga, pero Claro. eso que parece muy sencillo cuando sos chico es todo un tema, ¿no? Porque cuando era chico realmente como que no entendía bien, como que no tenía. Entonces me ¿Cuándo lo consolaban diciendo cumplías? que cada 4 años me iban a hacer un cumpleaños muy grande. Mira, Sí, sí. está bien. Después Y la hoy realidad tendrías fue. 20 años más o menos. Si los cumplieras cada Yo 4 años tendrías tengo, 20 años, claro, sería un no, yo joven. tengo, que cumplí 15 a los 60 y ahora que 16 y bueno, 16 y medio cumpliría. Mira, viste que habría sido un problema cuando eras niño, pero ahora todos quisiéramos cumplir cada 4 años, un 29. Me parece que voy a ver si empiezo eso, a cumplir años los días 29 y en lugar de cumplimos cada 4 años. Bueno, A ver, dicho esto, bienvenidos a todos y estamos acá nuevamente en en un nuevo ciclo, 2026, con una realidad que cada día se pone más compleja, ¿no? Veíamos ayer, hoy, inclusive Estados Unidos sacando a su gente, diciéndole a su gente no esencial, vinculada al servicio diplomático, que se retiren de Irán lo antes posible, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo una escalada en Medio Oriente que para eso lo invitamos hoy un poco a Abdul, para que nos ilustre sobre esta realidad, ¿no? Que parece repetir las características, no idénticas, por supuesto, pero repetir las características de Venezuela, pero estamos conscientes que Irán no es Venezuela y estamos conscientes que el escenario y la peligrosidad de la escalada en este sentido convierte a esa zona de Medio Oriente en una situación de peligro, de compleja, pero también al mundo, ¿no? Porque bueno, como decimos, una escalada bélica entre Estados Unidos e Israel e Irán, se sabe cuándo empieza y no dónde termina, ¿no? Así que, bueno, Abdul, bienvenido de nuevo y bueno, empecemos a hacer un derrotero por este programa, pero sería oportuno que nos contextualices qué opinás de todo este escenario, ¿no? sí, bueno, nuevamente agradezco la invitación, muy contento de participar acá con ustedes. Muchos saludos a todos los oyentes. Y bueno, en el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo, siempre invocamos a Dios para que nos ayude a ser lo más claro y lo más didáctico posible. Yo pienso que nosotros vemos con mucha esperanza el momento que estamos viviendo, a partir de que en rigor el enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos es un enfrentamiento que viene de larga data.
Ujú. La revolución se hizo contra el gendarme norteamericano y el apoyo de la CIA y el Mossad al Shah de Persia. Y digamos, el proyecto islámico viene ganando todas las batallas, lo cual no quiere decir que no sufre, digamos, ataques y que no paga un alto sacrificio, pero sí que en perspectiva es indudable que Irán viene ganando y fortaleciéndose al punto que lo que Estados Unidos hace 50 años resolvía con un agente, hoy en el 2026 tiene que apersonarse. En junio atacó por primera vez directamente, perdió porque no calcularon semejante nivel de daños para Israel. Y ahora entonces manda un tercio de su flota que tiene que de alguna manera sacar de algunos puntos, entre ellos Venezuela y otros lugares, para concentrarse para lo que ellos llaman un ataque terminal, fulminante y decisivo, pero en realidad es un capítulo más de una larga historia y nosotros creemos que con la ayuda de Dios, Irán va a ganar esta nueva batalla si es que se animan a realizarla, porque tiene muchas contras y esto es algo que poder recoger de todos los análisis que andan dando vueltas, sean norteamericanos o sean de Irán o sean de otros. Nadie pone en duda de que va a ser muy traumático, el nivel de agresión va a crecer, va a escalar y por lo tanto va a haber pérdidas muy fuertes, pero no de un solo lado. Eso es algo que todos tienen claro. Hasta ahora Estados Unidos no ha dado la luz verde para un ataque. Algunos dicen se está preparando, otros dicen podría no llevarse a cabo, podría ser nada más que una maniobra. La verdad que no se puede predecir demasiado. Todo parecería que el ataque va a suceder, pero hasta que no sucede, toda la especulación está abierta. Israel lleva mucho la de perder, no va a salir indemne. Israel es un poco el talón de Aquiles del lobby, del sistema de poder elitista occidental, que yo no hablo de Occidente, hablo de una élite de poder encaramada, que creo que Epstein, el caso Epstein da bastante, digamos, luz de mucha oscuridad tenebrosa de esa élite. Y por otro lado, cómo se utiliza el Mossad utiliza como herramienta de extorsión a las élites el poder más grande para, digamos, que cumplan con los deseos que ellos tienen. No hay dudas que a nivel internacional Estados Unidos es arrastrado a una guerra que Trump no creyó que iba a tener que librar. Si lo hubiera querido, lo hubiera trabajado un poco mejor, porque las elecciones las ganó en base a prometer terminar con las guerras. Claro, él en su idea puede creer de que le pide al Pentágono un ataque de tal magnitud que se termine y que salga como una victoria, digamos, fastuosa de haber logrado lo que nadie, vencer a Irán, allanar el camino a Israel y terminar con el conflicto del Medio Oriente. Bueno, esa es la ilusión. Pero analistas serios descartan esta posibilidad. Y yo creo que es una ilusión satánica. O sea, es como que Satanás le dice, sí, hacelo, esta es la última, no te pido más, y los va a meter en un pantanal tremendo, tremendo. Y ya el pedido de cuentas en Estados Unidos e Israel para estas políticas belicistas es cada vez más grande y cada vez con menos paciencia de tolerar este tipo de locuras. Abdul, ahí te quería preguntar, históricamente, ¿ves una conexión entre esta crisis o la situación actual, la podemos relacionar como la continuación de aquel quiebre inicial de 1979, ¿no? La Revolución Islámica, cuando el Shah aliado de Washington, fue derrocado y se instaló de alguna manera la República Islámica, ¿no? En consecuencia, vos ves que esto se le puede dar una continuidad histórica o a diferencia, en este momento hay una cuestión, hay un emergente distinto
que da este escenario actual? No, la misma historia, un capítulo más. Un La capítulo más. diferencia no está dada por la naturaleza, la esencia de la temática, siempre es la misma, sino por el grado de intensificación. No hay duda que este es un grado más intenso, pero el grado más intenso responde a que los pasos anteriores, Estados Unidos no pudo acabar con la revolución. Vos fíjate que primero apoyó al Shah, perdió al Shah y puso un gobierno provisional, lo perdió. Ensayó una serie de golpes de Estado, tres, cuatro fracasaron. Ensayó el ataque con los comandos en Tabas 1980 y me parece que fue 80, 81, bueno, también fue un desastre. Carter lo hizo y se levantó una tormenta de arena y chocaron los aviones y helicópteros de la misión Mm. de rescate de los rehenes de la Embajada de Estados Unidos. Y después vino entonces el estrechar la mano de Saddam Hussein por parte de Rumsfeld, que era ministro de guerra del gobierno de Reagan, si no me equivoco. No, perdón, de Reagan no. De Reagan De no. Bush. Debe haber sido De Bush. de George Bush padre. De, De Bush, de Bush padre, ¿no? exactamente, de Bush padre. Donde Estados Unidos no tenía buena relación con el Partido Nacional Socialista que encabezaba después de un golpe militar Saddam, porque Saddam de alguna manera estaba más vinculado con la Unión Soviética. Pero Estados Unidos restableció, sobornó con un gran paquete de medidas a Saddam para que ataque a Irán. Saddam entró en el juego y atacó a Irán. 8 años de guerra, finalmente tira la toalla Saddam, pide el cese del fuego. Y una vez que pide cese del fuego, cuando le quieren cobrar las monarquías el costo de la guerra, como todo contrato de un sicario, el sicario, si no le pagás o si le obligás a pagar los costos y te desentendés, el sicario se te vuelve en contra. Entonces, Saddam ataca Kuwait y viene la operación de invasión a Irak. Una invasión que no era sencilla de realizar y ahí hay que ver cómo caen las Torres Gemelas y qué consecuencias tienen esas caídas para que se movilice el ejército norteamericano a Afganistán y a Irak y de alguna manera rodear a Irán. Luego de eso fracasa eso también. Siempre la escala de sanciones desde el primer día hasta el último se va incrementando al punto que los presidentes norteamericanos, sea Obama, Bush hijo, etcétera, todos dicen eh, que ningún país fue tan altamente sancionado como Irán y que estas sanciones lo van a poner de rodillas. Después viene el ataque con el ISIS y Al-Qaeda. Quedó congelado, Sí. Abdul. Bueno, a ver si podemos Venía. restablecerlo rápidamente. Luis, ¿vos también? No, yo Ah, estoy están bien, yo te todos. estoy escuchando Ah, vos bien. también. Está. Se ha congelado Eh, se ha complicado, Abdul. Abdul, que se Bueno, había puesto interesante con lo que te venía había, diciendo. te había puesto, veníamos haciendo un relato ahí del proceso y ahora yo justamente le iba a preguntar, ahora cuando vuelva vamos a preguntarle, porque ahí hay una situación que me gustaría que nos aclare, que es en el 2015 cuando se firmó el JCPOA, que fue el acuerdo entre Irán y las potencias mundiales. Ahí se desconectó, pero bueno, esperemos Sí. que se conecte rápido. Aparte, Eh, también es interesante lo que él declara con respecto al caso Epstein, ¿no? Que está involucrando a demasiadas personalidades o figuras del ambiente político norteamericano. Estaba recién sí, viendo un ahí es como portal que que está parece que jugando. sí, el secretario de Comercio ha renunciado porque está vinculado con el caso. ¿Cuánto hay Sí. de distracción el caso de Irán para encolumnar al público norteamericano y que no empiece a presionar? ¿Y cuánto hay de realidad en lo que dice Trump sobre el peligro de Irán para la región y para el mundo entero? Mira, yo creo particularmente que el caso Epstein no tiene absolutamente nada que ver con la política internacional de Estados Unidos. Yo creo que eso está mucho más relacionado con las elecciones venideras en Estados Unidos, las elecciones, el, el- el- el problema interior, ¿no? Esta gran situación que se viene dando
en Estados Unidos, en el Estados Unidos interior, en el Estados Unidos profundo, en la sociedad estadounidense, que la grieta cada vez es más grande, ¿no? Y que, bueno, los jugadores del poder empiezan a poner también y su influencia y sus maneras de alguna manera de sabotaje para ir generando estas situaciones, ¿viste? Entonces, acá la pelea de fondo parece que hoy está siendo dentro de los Estados Unidos Donald Trump Soros, ¿no? Eh, y esto es lo que identifica atrás las dos líneas de poder de los Estados Unidos, ¿no? Acá lo Ahí tenemos de vuelta, recomenzamos. Abdul. Bueno, Sí. ya empiezan las interferencias, Abdul, ¿viste? No, en realidad, no sé, se me recalentó el teléfono, lo puse en el freezer y ahora estamos de nuevo. Ah, bueno. Ah, mirá. Bueno, no, te quería preguntar, cuando nos venías haciendo el relato este que nos hacías, en el 2015 se firmó el acuerdo entre Irán y las potencias mundiales, el Sí, JCPOA, que sí, limitaba el enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito, mira vos, limitaba el sí, enriquecimiento de uranio y sí, permitir inspecciones internacionales, bla, 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 todo el circo este, y se levantaban de alguna manera sanciones económicas, ¿no? sí. Las potencias le levantaron algunas sanciones económicas a Irán y eso fluyó hasta el 2018, que en el 2018 Trump retiró a Estados Unidos de ese acuerdo, ¿no? Y ahí me gustaría si tenés alguna opinión al respecto, porque eso, a partir de eso empieza como una nueva, poco a poco como una nueva escalada sobre algo que parecía que en alguna medida se había encaminado, ¿no? No, en realidad, Estados Unidos no levantó sanciones contra Irán, no cumplió con su parte del acuerdo, No cumplió, Obama, no. Y después, bueno, estaban ahí en un tira y afloje, pero no cumplieron verdaderamente. Eso desencadenó un conflicto dentro de Irán también, porque los que postulaban la conveniencia de negociar frente a aquellos que le decían que no se podía confiar en Estados Unidos, terminaban perdiendo los que querían negociar. Y después viene Trump que se desentiende del tema porque de alguna manera sí es verdad que el acuerdo algunas limitaciones le provocaba a Estados Unidos en cuanto a justificar un ataque. Para salirse de ese embrete, Trump se sale del tratado para tener manos libres y seguir presionando a Irán con medios militares. Él decide el asesinato del general iraní, que fue Ahmadinejad. clave en la derrota del ISIS, que fue en la derrota a nivel regional, es decir, en Siria, en Irak, de parte de Soleimani. Soleimani. Y eso directamente da la orden. El Pentágono se lava las manos, dice que Trump le dio la orden y Trump, digamos, pone la firma. Y, y ¿Qué hubo atrás de eso? entonces, Por qué esa, de dónde viene esa línea de asesinar a Soleimani? ¿Tenés un poco una explicación para que podamos entender un poco bueno, ese es escenario? decir, el tema es que el ISIS es una fuerza de choque norteamericano-israelí. Entonces, la derrota del ISIS era tremenda para ellos. Es decir, de esto hay documentos, es decir, el ISIS se atendían en Israel, los heridos de los comandos, digamos, del ISIS se atendían en Israel. Vos viste que el ISIS nunca ataca a Israel. Mata cristianos y por cada cristiano mata miles de musulmanes, pero no mata judíos. Ahora hicieron una maniobra en Australia con unas banderas que dice que tenían en el ISIS del auto, el tipo que tiró con la ametralladora ahí en el club, donde se festejaba, no sé, Con motivo el de Día del marcar un Perdón poco de Judío. distancia. Sí, pero digamos, el 99,9% de las agresiones del ISIS estaban dirigidas hacia Irán. Y de hecho, en la última revuelta que hubo, donde se montó en esa revuelta, en esa, digamos, protesta pacífica en un principio contra los problemas económicos de Irán, después se montaron la CIA, el Mossad y sus agentes y gente del ISIS, gente de los grupos iraníes contrarrevolucionarios. Allí había gente del ISIS con prácticas del ISIS, es decir, mutilaciones de huellos, gente quemada viva, etc.
Así que mirá, el tema es que te decía toda esta historia, ¿por qué? Porque en realidad es la misma película donde los distintos pasos van fracasando y de alguna manera el crecimiento de Irán en el país y en la región, más el abroquelamiento con China y Rusia, a lo que lo empuja a Estados Unidos, empuja a los tres, los empuja a los rusos, a los chinos y a los iraníes a unirse. Entonces, eso hace que en esta instancia de la película, de la misma película de siempre, Estados Unidos se tenga que apersonar con un tercio de sus Fuerzas Armadas y con un estado de duda acerca de si es suficiente o si hay garantías suficientes para lograr el objetivo que es el cambio de régimen y terminar con la historia de la Revolución Islámica. Ahora, Entonces, en tu opinión, ¿cómo ves este escenario en el que, bueno, las distancias son enormes en en el marco de la negociación, lo que venimos viendo en estos días? Y es un escenario bélico muy complejo, ¿no? Esto que vos decís, ¿no? Estados Unidos acaba de poner dos portaaviones de los más grandes, un movimiento enorme. Ahora, en el día de ayer, vi algunos documentos donde algunas voces estadounidenses están diciendo, bueno, nosotros vamos a actuar en segundo plano, pero que el agresor o el que primero ataque sea Israel. Digo, ahora, este escenario bélico con una potencia como Irán y del otro lado enfrente Israel como potencia nuclear, ¿no? Y ya habiendo previsto y ya sabiendo y conociendo de que en el anterior ataque, como vos mencionabas bien, Israel sufrió en territorio israelí daños muy importantes, ¿no? Daños muy graves. La capacidad misilística iraní se mostró en su mejor esplendor, ¿no? Llegó al corazón de Israel y hizo daños importantes que fueron finalmente ocultados, pero que existieron. Entonces, ¿nos pone en un conflicto o nos pone a las puertas de un conflicto bélico nuclear? ¿Esto cómo lo ves? mira, yo creo que hacia el interior de Estados Unidos, sin estar en la cocina de la temática, obviamente, no, somos argentinos nosotros, ¿no? Sí, sí, No estamos estamos allá, siendo pero yo análisis creo que hacia nomás. el interior de Estados Unidos hay, en el frente ese agresor, hay tensiones muy grandes. Israel no querría ser quien inicia el ataque, Israel querría que Estados Unidos se involucre Claro, y querría de alguna manera tener garantías de lo que ellos han venido diciendo en los últimos tiempos, de que el riesgo de Israel es existencial en esta instancia. Ya no se trata de que si sale herido o no, digamos ya. ¿Por qué? Y porque los ataques de Irán, en caso de un incremento de una agresión, una nueva agresión, pero a mayor escala, porque la otra no le sirvió, a pesar de que si vos repasás la propaganda de junio, para simular la derrota, dijeron que habían destruido las centrales nucleares, de que habían destruido la capacidad misilística y de que Irán de alguna manera estaba reducido a la edad de piedra, más o menos. Bueno, porque habían descabezado a la Guardia Revolucionaria y que, digamos, ya no podían sacar la cabeza más. Pero todos los analistas saben perfectamente que pidió el cese de fuego fue Estados Unidos e Israel, Estados Unidos sobre todo para salvar a Israel. Y entonces, el que pide el cese de fuego, vos sabés que esto lo he dicho en otros programas, pero bueno, para tu audiencia, nosotros los argentinos conocemos a la OTAN, conocemos a Estados Unidos e Inglaterra en su carácter agresivo. Ellos no piden cese de fuego nunca, a no ser que lo necesiten, a no ser que no vayan ganando. ¿Por qué? Y nosotros tenemos el ejemplo de Malvinas. Cuando en Malvinas nosotros recuperamos las Malvinas y vamos a negociar en el marco de Naciones Unidas en Perú y logramos principios de acuerdo, como lo que hoy se dice que estarían logrando Irán y Estados Unidos en la mesa de negociaciones en Omán, Margaret Thatcher torpedea al general Belgrano. Es decir, hay un sector belicista dentro de ese frente que no quiere negociaciones. Y hay otro sector, si vos querés, más ingenuo o más sensato, que dice, no, esto arreglémoslo diplomáticamente. Pero hay un sector extremista y agresivo que no quiere ningún arreglo, quiere rendición, no quiere negociación, quiere rendición. Y Irán es un hueso demasiado duro, ya hace 50 años que demostró que no está dispuesto a rendirse y está dispuesto a pagar los sacrificios que sean.
Entonces, en esa situación, creo que hay tensiones, eso que, bueno, ataquen ustedes primero, no, ustedes primero, y bueno, empezamos, no empezamos, que el sábado iban a atacar, decían los israelíes, no atacaron, que tenemos que llevar más fuerzas, todo ese idas y vueltas, o las negociaciones, que también de alguna manera habría indicios de que han avanzado algo. Pero claro, han avanzado, pero no lo que Israel quiere, porque Israel quiere que Irán se rinda. ¿Sí? Eso es lo que quiere Israel. Israel no quiere, no le sirve ganar tiempo, porque todos estos años lo que han demostrado es que el tiempo juega a favor de Irán. ¿Por qué? Porque Irán se ha fortalecido, porque Irán además pasa a ser China y Rusia. Pasa a ser un frente que, si bien en un principio tenían sus resquemores, porque son diferentes ideologías, no es lo mismo el Partido Comunista Chino, no es lo mismo Rusia con Putin, y no es lo mismo la República Islámica, son concepciones Abdul, diferentes. sí, Son sí, aliados. permíteme una Sí, pregunta. dale, Sí. Luis. Me parece que este es un escenario mucho más grande que no se circunscribe al hecho de el enfrentamiento, posible enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, o lo que, a la inversa, lo que es Rusia y Ucrania. Me da la impresión, por lo que vos me estás diciendo, que acá hay un enfrentamiento oculto que no estamos viendo, que es Inglaterra contra Rusia y Estados Unidos contra China. No olvidemos que Irán le provee casi el 80% del petróleo que China necesita. Cuando se invade Venezuela y se toma control de la producción petrolera venezolana, les corta el suministro de petróleo a China. Ahora, si China quiere ese petróleo, lo va a tener que pagar, obviamente, a un precio mucho más alto, complicando su propia economía, llevándola a ralentizar la economía china y con todas las problemáticas que más o menos podemos intuir que va a suceder en China. Y si le quitan el suministro de Irán, va a complejizar mucho más la situación económica de China. Y por el otro lado, como vos estás diciendo, cada vez que hay un acercamiento entre dos enemigos, interviene Inglaterra, porque no olvidemos que hubo un intento de acercamiento entre Ucrania y Rusia hace varios años y donde Inglaterra lo presiona a Zelensky para que no llegue a ningún acuerdo y continúe con la guerra hacia Rusia, para debilitar obviamente a Rusia. Me parece que este escenario me da la impresión que va por ese lado. No sé si compartís también la reflexión, Abdul. Yo creo que sí, pero me parece interesante, le agregaría unos condimentos. Yo hablaría de una alianza anglo-sionista. Es decir, ambos, el sionismo extremo y lo anglo extremo, están en consonancia para evitar cualquier arreglo. Como una forma de... hay dos problemas acá. Uno es Irán y otro es China. No es solamente China. ¿Por qué? Porque hay que ver a Israel y el rol de Israel. Para Israel, Irán es un escollo enorme, porque Irán fortalece a toda la resistencia en Palestina y alrededores, Yemen, Líbano, Irak, Siria. Entonces, para Israel, Irán es un problema en sí. No es solamente la pelea de fondo Estados Unidos-China, sino que, y también es un problema de que Rusia gane la guerra en Ucrania y se una con Europa. Eso sería un escenario catastrófico. Entonces, no es casualidad que cada vez que hay de alguna manera señales de un acercamiento en las negociaciones, donde de alguna manera se puede decir que Estados Unidos logra garantizar el no desarrollo bélico nuclear iraní, e Irán logra de alguna manera, un poquito romántico suena, pero que Estados Unidos levante sanciones y que haya un principio de distensión, aparece todo un nuevo capítulo de Epstein y como de alguna manera formando una extorsión sobre la cúpula que lidera, sobre todo Trump en estos momentos, porque Trump está súper comprometido con el caso de Epstein. Entonces, parecería que no olvidemos que la filosofía de la construcción del tema de Epstein, algo muy parecido en Argentina también con los rasgos argentinos ha pasado, donde los tipos te encarpetan a la gente y después las ponen en el poder para que hagan lo que ellos quieren.
y de alguna manera te prepara una suerte de ingeniería político-social tremenda, con ribetes en Estados Unidos que nos cuesta realmente poder creerlo, pero bueno, ya son evidentes, y donde hay un trasfondo de una guerra espiritual. Acá hay un tema metafísico, es Satanás contra las huestes de Dios, digamos así, los profetas. ¿Por qué? Y porque hay rituales satánicos, porque hay un poder, vos fíjate que un poder que realiza un genocidio y lo disfraza de victimización, un poder que es capaz de crear una isla y llevar a esa isla a tomar sangre o comer cuerpos de bebés en rituales satánicos de adoración satánica, eso no es cuento de hadas o de brujas, eso es una realidad que la geopolítica siempre tiene un trasfondo cultural y el núcleo de la cultura es lo espiritual. Lo espiritual siempre es lo que da sentido a lo material, a todos estos movimientos geopolíticos. Hay un trasfondo, no es únicamente, nosotros no tenemos una mirada marxista, todo lo mueve la economía y nada más que la economía. No. Si mañana Estados Unidos y Israel se hicieran del mundo, empezarían a poner la mira en la Luna o en Marte o en Venus, porque el tema es una tendencia humana hacia lo absoluto. Nosotros somos espíritu de Dios, somos soplo El pueblo divino. elegido. Nosotros, sí, el pueblo elegido, pero el pueblo elegido que lo quiere todo, pero lo quiere todo, ese Claro. todo es infinito, porque el hombre por naturaleza busca a su creador, el hombre tiene una esencia infinita. Entonces no es que si vos decís, bueno, escúchame Israel, a ver, está bien, toma Jordania, Siria, Irak y basta, ¿viste? Y conformate y con el resto arreglá una vida pacífica y bueno, no es así. Ellos hablan del Gran Israel, el Gran Israel no es más que el núcleo de dominación mundial, después viene el este y el oeste, con Ahora, centralidad en el Medio Oriente, pero ese es el plan de ellos. En el plan de ellos son el pueblo elegido, supremo, digamos, todo lo demás está a su servicio y te sometes por la buena o por las malas, no hay otro rol para nosotros, para los no judíos. Por que es un supuesto que esto poco, no es, esto, el término es muy importante, esto no es judaísmo, esto es una distorsión del judaísmo y esto es denunciado por judíos. Esto no claro, es el Claro. mensaje de Moisés, eso es esto una es sionismo. equivocación. Esto es sionismo puro, política pura, digamos. Claro, Ahora, sí. yo les quiero mostrar otra visión del análisis que es a la que estoy abordando yo, o la que estoy convenciéndome más, ¿no? Porque acá hay una cosa que a mí no me cierra en este análisis en el que ustedes hacen y es el enemigo buscado, ¿no? El enemigo buscado es un enemigo que parece no estar buscado por el gobierno de los Estados Unidos. Me parece que acá, lejos de que todas estas fuerzas de las que tanto Luis como vos opinan, a mí me parece que lo que se está tejiendo acá es una cuestión más interior en los Estados Unidos, en el marco de los Estados Unidos. Es una lucha por el poder y por la conducción hegemónica de los Estados Unidos, del imperio estadounidense. ¿Quién va a conducir los destinos del imperio estadounidense en los próximos años? Y me parece que, ¿por qué lo asocio a esto? Porque como bien decía Abdul, es ilógico que Estados Unidos e Israel estén promoviendo a 2 meses de haber pedido el cese al fuego un nuevo ataque, en el marco de que ya sabieron ya conocen lo que les pasó hace 2, 3 meses atrás, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué pensarían que les va a pasar algo distinto? Les va a pasar exactamente lo mismo. Y entonces, mi pregunta es si esta alianza anglo-sionista, no están presionando al gobierno de Donald Trump para que se meta, en este escenario, aún poniendo en riesgo a Israel, ¿no? Aún poniendo en riesgo al pueblo de Israel, que va a ser el que directamente va a pagar las consecuencias más graves, ¿no? Porque si esto escala y se vuelve una cuestión bélica, los primeros que van a recibir los misiles iraníes, sin lugar a dudas, son los israelitas. Eh, y en consecuencia lograr a Donald Trump que sea un derrotado, ¿no? Para mí, esto es esta pelea entre que hablábamos bueno, parece que Abdul se volvió a salir,
que hablábamos cuando Abdul se salió la primera vez, interna entre Estados Unidos, ¿no? Entre Trump y Soros, ¿no? Y a mí me parece que atrás de todo esto está la cuestión, el globalismo financiero un poco encabezado por Inglaterra y por Israel, fundamentalmente por el anglo-sionismo, ¿no? Que Organismo. lo están obligando a Trump a meterse en este escenario bélico en el que las tiene casi todas de perder, ¿no? Y, y por eso me parece que estos últimos días el escenario que está planteando el gobierno de Trump es un escenario donde está promoviendo que Israel sea el que ataque, ¿no? Ya hace más o menos 48 horas, 24 horas, el gobierno está diciendo, el gobierno de Estados Unidos, de Trump, está diciendo, che, ataquen ustedes y nosotros después vamos atrás, ¿no? Y un poco Es me que vos parece que fíjate, esta es sí, la cuestión, porque me parece que por lo que estamos viendo y por lo que estamos contando, y sobre todo por el relato que está haciendo Abdul, esto no es Venezuela, esto no es Siria, esto no es jugarla en Ucrania a través de la OTAN, esto es directamente, ¿no? Entonces, vos fíjate que históricamente Estados Unidos nunca dio el primer paso. Siempre esperó que los países europeos se enfrascaran en un conflicto, terminaran mal y sale detrás, obviamente, viendo ya debilitados los dos bandos, interviene Estados Unidos. En claro. Vietnam con Francia, Sí, en sí. Primera y Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Bueno, después a ver, interviene. y Vietnam, Esta es la cuando Estados lógica, Unidos se hizo cargo de la guerra, así le fue, ¿no? Lo tiene la historia. claro. Digo, y pasarán muchas décadas más hasta que eso se convierta en un recuerdo olvidable, ¿no? Sí. Con lo Vos cual, me fíjate, parece que si Estados Unidos sigue este camino, puede estar a las puertas de un nuevo Vietnam, ¿no? sí, sí. Entonces, digo, esta Pero vos guerra con fíjate Irán que es una guerra de largo plazo. hay un jugador que no estamos mencionando, que son los, todos sabemos, y esta era más para una pregunta de análisis para Abdul, que todos sabemos que el universo, el mundo musulmán está dividido en dos corrientes, sunitas y chiitas, por lo menos las más Sí, numerosas, ¿no? Irán representa la corriente más, si se quiere, minoritaria, tal vez, que son los chiitas. ¿Qué sí. pasaría si en un conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán se terminan abroquelando chiitas y sunitas? Y eso es muy difícil que pase. Mirá que tiene Y mucha historia mirá, también. no, Tiene mucha obviamente, pero historia. cuando saben que hay un enemigo que está afectando a, no sé si decir rival, porque bueno, las discusiones no son tan profundas como para evitar que no se unan los pueblos y ataquen en conjunto, porque tampoco hay que olvidar que hay un gran porcentaje de musulmanes también viviendo en Europa, en Europa. Sí, pero Luis, no te olvides que los servicios de inteligencia en esto operan mucho, ¿no? Ah, Entonces, sí, cuando estas fichas se mueven, de alguna manera esa información ya está, digamos, los satélites y tanto el caso de como vos decís, todo lo que tiene que ver con los sunitas y el mismo Qatar, ¿no? O sea, Qatar, Omán, esos países allí ya están de alguna manera consensuados, ¿no? Eh, Fíjate que hoy los están jugando el regímenes, rol, hoy Qatar está jugando el rol de mediador público y por detrás Omán está jugando el papel de mediador secreto, ¿no? sí, Entonces, porque una hay cosa toda son una corriente, acá lo tenemos los otra vez, regímenes Abdul. políticos. Disculpen, Una cosa son disculpen a los los regímenes argentinos, políticos, son estoy los con regímenes problemas políticos y otro técnicos. el papel que pueden jugar los pueblos, porque Sí, Jordania sí, también está en una situación. Abdul, yo le pero preguntaba, digo, perdón, así le decimos a Abdul lo que estamos hablando, le preguntaba eh, a déjame Gastón terminar qué la idea pasaría. que, Mm. déjame terminar la idea que cuando se nos fue Abdul, estaba tratando de cerrar esta idea en la que me parece que esto es un escenario mucho más interno de Estados Unidos entre las dos corrientes que podemos identificar a Trump por un lado y a Soros por otro, si quieren ponerle nombre y apellido a este gran
gran conflicto interno que tiene Estados Unidos para ver quién conduce los destinos del próximo, de lo que queda de ese imperio. Me parece que ahí hay una alianza entre Inglaterra y Israel y el globalismo financiero, empujando a Trump a una guerra que le proporcionaría casi seguro una derrota y que esa derrota se va a ver reflejada rápidamente en las próximas elecciones y seguramente en el fin del gobierno de Donald Trump, ¿no? Porque si no, no se entiende Estados Unidos en bloque como nación queriendo meterse en un conflicto que se le puede convertir en una nueva Vietnam, ¿no? Una guerra con Irán es una guerra de muy largo plazo, es una guerra de mucha, que puede terminar, bueno, en un conflicto nuclear, pero supongamos que no termine en un conflicto nuclear, sí va a ser una guerra muy costosa, de mucho desastre, de muchos conflictos, una guerra que va a involucrar la energía, seguramente los vaivenes de la energía del planeta en el futuro. Entonces, no sé, bueno, Karim, era un poco mi opinión, no sé si quieren hacer alguna... Sí, sí, Luis me parece que quería acotar algo. Yo después No, respondo lo que me parece. dale. Yo le decía a Gastón, ¿qué pasaría si hubiera un ataque? Y esto podría llevar de alguna manera a un acercamiento, no te digo unidad, pero un acercamiento sí defensivo entre sunitas y chiitas. Y que también no hay que olvidar que un porcentaje de la población europea son musulmanes. ¿Qué reacción podría llegar a tener también esa población migrante en Europa ante una situación de esta naturaleza, ¿no? O si podría existir esa posibilidad de unidad o de acercamiento entre unos y otros en el mundo musulmán. Sí, bueno, vamos por parte. Primero con lo que dice Gastón. Yo creo que los dos bloques, el globalista y el, si se quiere, más de corte nacionalista, los dos coinciden en la guerra contra Irán. Los dos tienen a Irán como enemigo. Y los dos podrían estar encabezando esta guerra. Yo creo que en eso hay coincidencias. Se odian entre sí, se disputan entre sí, pero en cuanto a Irán están unidos. En cuanto a Israel están unidos. ¿Eh? No Déjame hay preguntarte diferencia. por qué. ¿Cuál es el Porque, motivo? Irán? ¿Por qué y Irán? porque en el fondo yo creo que en el fondo hay un poder unificado que juega con dos tipos de dominio. ¿Viste? Salvando la distancia, no quiero ser tan simplista, pero un poco es Pepsi Cola y Coca-Cola. Es decir, ellos te crean una dualidad que en el fondo la manejan a ambas dualidades y van, digamos, alternando poder dentro de un esquema que está por encima de esa dualidad que manejan en un núcleo duro, que es anglo-sionista también, yo creo en gran parte. Y por supuesto hay un componente islámico, entre comillas, pseudo-islámico ahí también, que digamos hay alianzas que van más allá de lo anglo-sionista. Pero no creo que, digamos, porque pensar que los globalistas o los demócratas empujan a Trump a una guerra que ellos no harían, no, ellos la hicieron cuando estuvieron en el poder. Ellos siempre, en todos estos años ellos hicieron también Clinton o Carter o Obama, no hubo mucha diferencia. Pero el Lo último que sí, gobierno de Biden, con respecto a lo que vos decís, el gobierno de Biden, el último de los demócratas, trató de restablecer la ruptura que había generado Trump cuando se retiró de este acuerdo que veníamos hablando, del acuerdo de armas. pero Gastón, si vos te acordás, Biden proveyó de todo tipo de bombas para al líder de Hezbollah lo matan en tiempo de, si no me equivoco, de Biden, quizás creo que no me equivoco, y todas las bombas y el genocidio se desarrolla en un 80% en tiempo de Biden. O sea, Bueno, no hay mucha No notas diferencia en cuanto diferencia en eso. en cuanto a los objetivos de Israel, los dos están al servicio. Claro que por ahí unos prefieren a uno, Netanyahu siempre dice preferir más a Trump, porque, bueno, Trump es más, digamos, tiene una característica que por ahí tiene sus connotaciones diferentes, pero eh, yo creo que esa pelea interna de Estados Unidos eh,
es muy mala para Estados Unidos, o sea, destruye a Estados Unidos también. Sí, sí, Y es que están empujando a Trump a una guerra que en gran posibilidad se empantanen, como decís, ese pantano se va a comer, no solamente a los republicanos, se va a comer a todos, digamos. se come a todos. Eh, y se come a Israel también a todos. Por eso, aquellos que son más de corte, si se quiere, que no están a favor del extremismo pseudo judío mesiánico, están aterrados con la política de Netanyahu, porque nos lleva al abismo, dicen. Sí, Sí, sí. somos sionistas, pero no tampoco la pavada. Claro, en un Fíjate ataque que eventual de Irán estarían todos unidos, pero en un ataque a Irán, encabezado por Netanyahu, le van a pasar factura siempre, lo mismo que se le van a pasar a Trump. Si sale bien, bueno, hay Netanyahu y Trump para rato en el mundo. Y además a China no le conviene que caiga Irán, no solamente porque lo provee de petróleo, sino porque además después la guerra se traslada al interior de China, y eso no bueno, es la bueno. otra, ahí diste un poco en la tecla de la otra alternativa que esta guerra puede tener algún grado de justificación lógica, y es que se convierta en una guerra, eh, yo diría, suave, tibia, similar a la de Ucrania, de largo plazo, y que en definitiva tenga el objetivo de satisfacer al complejo militar y empantanar la ruta de la seda china y de alguna manera bloquear el suministro petrolero, de alguna manera bloquear a China en términos de su ruta comercial y que en definitiva también tenga como objetivo generar esto, ¿no? Bueno, Una serie de escaramuzas interminables que lo que hagan es minar el desarrollo chino, ¿no? mira, en ese sentido, Irán dijo que no va a aceptar una nueva ronda de pelea, digamos, de baja intensidad. Dijo que los próximos objetivos, si es atacado, no dice de agredir, Irán no es tonto. Si es atacado, va a haber una escalada. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos no puede llevar a cabo un ataque menor porque es evidente que el ataque menor no le sirve a los objetivos. Si ellos lo que quieren es un cambio de régimen, eso te lo dicen analistas norteamericanos. Entonces, ellos quieren un Sí. cambio de régimen, tiene que ser un ataque muy fuerte y sostenido. Y eso realmente, todos dicen que eso va a ocasionar una transformación del mundo. O sea, eso vamos a estar todos afectados por ese tipo de enfrentamiento. ¿Y para qué Bueno, decir Israel? Por supuesto que ¿y qué Irán va a pasa? sufrir, Esto, pero Irán está dispuesto a los sacrificios, eso lo ha demostrado muchas veces. Irán no juega, no es que bromea con estas cosas. No es Trump que dice una cosa, mañana dice lo contrario, no le importa nada, ¿no? No es así. Ahora le quería contestar a Luis, pero Luis, recordame un poco la pregunta tuya, ¿cómo era? La pregunta es si hay posibilidad de una unidad o acercamiento entre Ah, el sí, mundo sí. chiita No, y a ver, sunita. ¿Y en Europa qué pasaría? ese acercamiento se viene dando desde el principio de la revolución, más allá de la propaganda, que siempre intenta, digamos, confrontar, ¿viste? A nosotros nos hacen pelear con los chilenos, que siempre buscan un Sí, sí. desgaste de aquellos a los que quieren dominar, que se maten entre ellos, con cualquier excusa, River Boca. No, el tema de la unidad sunita chiita hace rato crece cada vez más. Eh, y no te olvides que, ahora aunque sea en superficie, que debajo de la mesa pueden estar pasando otras cosas, a tal punto llega esa unidad, es decir, el mundo sunita no deja de ver que el único que ayuda a Palestina sunita es Irán. Y si querés, Líbano y Yemen, que son aliados de Irán. Entonces, son los chiitas. Eso todo el mundo está sacando cuenta y eso está abriendo las puertas a una simpatía y a romper con años de propaganda anti-chiita en el mundo sunnita colonizado. No digo en el mundo sunnita normal, en el colonizado. Propaganda anti-chiita. Pero podés ver un indicio claro de esto cuando ves que Arabia Saudita manda a su canciller a Teherán a decir nosotros no le vamos a dar el espacio aéreo a Norteamérica y nosotros no, y Bahrein y Emiratos y bueno, el único que aparentemente no abre la boca y permite más es Jordania porque Jordania es cipayo hasta la nuca, bueno, no es que los otros no lo sean, pero de alguna manera está más jugado, lo obligan más a exponerse más. Pero Emiratos y Qatar y Arabia Saudita son monarquías hiperricas, o sea, no pueden soportar mucha confrontación. De hecho, se rindieron con Yemen.
llegaron a un acuerdo con Yemen de no agresión porque le estaban destrozando la refinería. Sí, sí. Entonces, no te olvides que ahora en esta instancia, tanto Hezbollah como el Yemen dijeron que entran, si atacan Irán, entran. El líder de Irak, Sistani, el líder religioso de Irak, dijo, si atacan a Ayatollah Khamenei, yo ordeno la lucha contra Estados Unidos en todo el mundo. No, eso Ahora, no sé. Abdul, te pregunto lo siguiente, y ya nos quedan, estamos cerrando el programa, nos quedan nada para que hagamos el cierre. Estos conflictos internos que hemos visto en los últimos días y las últimas semanas en Irán, frente a un escenario que vos decías, un ataque al régimen, no un ataque a Irán como nación, sino un ataque al régimen, similar a lo que hicieron Tipo en Venezuela. Venezuela, ¿no? Tipo Venezuela. ¿Cómo ves la sociedad iraní, ¿no? Que esta cuestión interna que hubo en estas últimas semanas, donde hubo manifestaciones y esto y el otro, ¿hay ahí como un caldo de cultivo o ves a la sociedad iraní unificada en esto? Mira, Gastón, hay una guerra. La guerra es blanda y es dura al mismo tiempo. Se pelea militarmente y se pelea también con boicots y con levantamientos y con Sí, sí, sanciones y con descontento y con todo. Se pelean todos los frentes, ¿sí? en todos Es los decir, la frentes. guerra es múltiple acá. Por lo tanto, problemas internos Irán tiene. Pero cuando vos me hablas de alguna manera, me parece entrever que tenés una cara de la moneda, no tenés la otra. Por ahí no manejar la información de lo que fueron las manifestaciones pro gobierno No, de no, Irán. por Pro, eso te no, no, pero pregunto. fueron muy importantes. El 11 de Ok. febrero, que se festejaron los 47 años, fue, pero millones, o sea, fue más que nunca. ¿Por qué? Porque la agresión, el hecho de que le digan a Irán te vamos a atacar y movilizan un tercio de las Fuerzas Armadas norteamericanas, a los iraníes los cohesiona. Sacá a la gente que dice, bueno, viste que en Argentina hay, en Venezuela hay, los tipos que dicen, queremos que Estados Unidos ataque a nuestro país para liberarnos. Bueno, sacando ese 15%, digamos, descerebrado moralmente inclusive, ¿no? Que creen que Estados Unidos le va a venir a solucionar los problemas. Sí, en un sentido muy individualista, a lo mejor yo bajo un régimen norteamericano, si hablo inglés y más o menos me importa todo, nada, y por ahí yo personalmente estoy mejor, pero mi país, mi pueblo, olvídate, lo van a esquilmar porque le van a cobrar todo. Le van a cobrar todos los años de chavismo, más todos los años de bolivarismo, le van a cobrar toda junta. No la van A a ver ver, ni cuadrada. la pregunta no era, la pregunta a la que apuntaba no tenía ningún sesgo de estar de ningún lado. No, no lo No, no, estoy, no no lo he entiendo. ocultado. No, no Eh, entiendo, entiendo. Vos me pe- preguntás si eso va a tener incidencia y si está dentro de los cálculos, que lo que yo te digo, mira, ellos plantean de que el pueblo iraní está cansado de la dictadura, una dictadura que paradójicamente no se apoya en poderes extranjeros, digamos, ¿viste? Las dictaduras siempre dependen de poderes extranjeros que Sin duda. las hacen actuar, Que la porque tienen que sostiene. enfrentar al pueblo, tienen que enfrentar a las bases. Bueno, acá eso no existe, Irán siempre peleó solo. De hecho, la Unión Ok, Soviética apoyaba a Saddam en un principio. Ahora, claro. eso por un lado. Por otro lado, si es como ellos dicen, que el pueblo está harto de la dictadura, imagínate ese pueblo, si el pueblo ve que un tercio de la flota norteamericana viene a atacar a Estados Unidos, a Irán, y bueno, es la fiesta. Si Sí, vos sí. tenés A un ver, pueblo en la contra y pregunta, la, la tenés. pregunta estaba, la pregunta estaba relacionada, si desde el punto de vista de la idiosincrasia cultural, religiosa y demás, porque lo que vimos recientemente en Venezuela, vos te acordás que en los días anteriores, en las semanas anteriores, todo el mundo era el pueblo venezolano, que vengan, que lo estamos esperando, que el pueblo está unido, que vamos a resistir, que estamos listos para pelear, los sudamericanos vamos a apoyar a Venezuela y no vamos a permitir que esto ocurra. Y resultó que Estados Unidos vino con 2 helicópteros, bajaron, lo agarraron a Maduro, se lo llevaron y lo tienen allá y nadie dijo nada. Todos los que iban a resistir, no resistió nadie. Entonces digo, a veces los pueblos Yo, reaccionan como pueden, ¿no? Y esto es un poco Gastón, así. Por yo eso te hago allí esta va la pregunta. pregunta. Frente a ese planteo, yo te hago esta pregunta. Irán hace 50 años que está enfrentado con Estados Unidos. Uy, Se nos se nos fue otra cortó de vez. vuelta. Se nos fue otra vez. Pero bueno, esa es un poco la pregunta. Tenemos que terminar el programa.
pero un poco también está relacionado con lo de Soleimani, ¿no? Cuando los estadounidenses mataron a Soleimani, no pasó nada. Lo mataron y lo Sí, sé mataron. que Digo. más de un Eh, general que ha participado, ¿no?, en la actividad norteamericana o han estado en la CIA, que ahora están como columnistas o analistas internacionales en diferentes medios de los canales que hay por YouTube, establece o dicen que posiblemente no haya una confrontación entre Irán o Estados Unidos, que lo más probable es que generales que se dicen adherentes a la revolución islámica pueden llegar a tomar el gobierno sin causar demasiados estragos y cambiar el eje político de Irán. cambiar el Es régimen, lo mismo digamos. que ha sucedido, claro, lo mismo que ha sucedido con Venezuela. Claro. Es difícil de creer, pero no imposible, porque como vos bien decís, en Venezuela no lo pensábamos de esa manera y sucedió. En Venezuela por lo menos pensábamos algún grado de resistencia, ¿no? Dijimos, Sí. bueno, algo, no pasó nada. Y nadie, Y vos y te- dentro de un mes nadie habla más de Maduro, porque ya hoy nadie está hablando de Maduro. no, Digo, ya parece haber salido de algún cuento, ¿no? De alguna serie de Netflix y nos hemos olvidado ya de toda la ah, revolución ya bolivariana. Ya no está. se está hablando. ¿Me entendés? Entonces, bueno, esa iba la pregunta. Bueno, no tenemos más tiempo. Lamentablemente nos vamos a tener que despedir de Abdul desde acá, sin él, pero se nos acabó el tiempo. Así que, Luis, si querés dejar algún cierre, eh, y ya nos despedimos. No, simplemente que este va a ser un año obviamente muy picante, que vamos a tener muchos invitados, que esta es la idea que hemos hablado, de invitar a analistas que nos permitan reflexionar y profundizar en temas que se discuten muy poco, casi nada en los canales de comunicación masivos, ¿no? Lo que la gente, o clásico, la gente que está acostumbrada a vernos. ¿Eh? No hay Eh, análisis, ¿sí? No hay análisis, porque esto que para, estamos haciendo nosotros es repreguntar a los invitados, les claro, repreguntamos y queremos sacar, en definitiva, es para que la audiencia también se quede claro, nosotros somos tratamos de ser lo más, lo menos parcial posible. Fundamentalmente lo que queremos es información, lo que queremos informas- es análisis, lo que queremos es sacar conclusiones, ¿no? Así que digo, esto un poco, esa es nuestra idea, ¿no? y que no le debemos nada a nadie, que somos Exactamente. personas que analizamos, profundizamos en el análisis, en la información y queremos llevar lo más exacto posible hacia nuestros oyentes qué es lo que está sucediendo para que ellos también tengan herramientas para analizar y que no se dejen, como decimos en el barrio, embarullar por cuestiones que absolutamente nada tienen que ver con la realidad, que lo que hacen es solamente distraernos y no lograr ver qué es lo que nos está sucediendo, porque no solamente lo que sucede allá en el mundo exterior no es ajeno, sino que de alguna manera también nos involucra y nos implica. Ya lo había dicho el general Perón, toda política tiene un contexto internacional, ya la política interna no sirve para análisis o discusión. Si no entendemos el escenario internacional, menos podemos entender lo que nos está sucediendo a nosotros. Sin lugar a dudas. Y en esto nosotros tenemos claridad, tenemos nuestras ideas, tenemos nuestro pensamiento, pero bueno, generamos el debate necesario para poder entender el poder, para poder entender las pujas, para poder entender que esto no es pasión, para poder entender que estos son intereses y que siempre, en todos los lugares, se repite algo. El pato de la boda son siempre los pueblos. Y entonces nosotros un poco, nuestra granito de arena es ese, es el despertar de los pueblos para que no se encolumnen a través de los distintos poderes que hoy se están debatiendo este multipolarismo del planeta al que nos están llevando, ¿no? Que nosotros venimos diciendo ya hace varios ciclos, sobre todo el ciclo pasado, que lo peor que le pasaba al mundo era pasar de un mundo, de la expectativa de un mundo multilateral a la expectativa o a la concreción de un mundo multipolar, donde otra vez en un nuevo escenario, en un nuevo capítulo de una guerra fría entre distintos actores que se van sumando, se produce esto, ¿no? La lucha por el poder y siempre los pueblos somos los que terminamos pagando el pato de la boda. Así que, bueno, el primer programa de hoy, un programa jugoso, un programa que estamos satisfechos, un programa que nos sentimos, que tratamos de buscar las respuestas
que ningún medio está dando y esperando que este ciclo, como decía Luis, ¿no? Tenemos un 2026 en el que la geopolítica ya se metió en la casa de todos, el mundo es global, este mundo multipolar está en cada rincón del planeta y el poder está tratando de quedarse, de convertirse en el dueño del mundo y por eso están luchando. Así que les mandamos un fuerte abrazo, les mandamos un cordial saludo, esperamos que la semana que viene estemos de vuelta aquí y que tengan una buena semana y que Dios los bendiga.